noches, bienvenidos a una nueva emisión de Mejor País del Mundo. Hay una operación bastante clara en términos de un sector político y de un sector también de los medios de comunicación, de algunos periodistas en particular, de intentar escindir el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, contra Cristina Fernández de Kirchner, del tiempo en el que ocurre, de la situación en la que ocurre. Hay una intención clara de despolitizar este atentado, que por supuesto tiene mucho, además de político. Ahora bien, sí hay un vínculo innegable entre lo que es el atentado y la violencia discursiva. No estoy diciendo que haya una correlación directa, lo que sí digo es que hay un contexto que habilita este tipo de situaciones. Hagamos un repaso muy rápido que ustedes conocen bien porque vienen siguiendo la pantalla de C5N, pero que tiene que ver justamente con este tipo de situaciones. Por un lado tenemos a periodistas y a medios de comunicación que en las últimas semanas previas al atentado contra la vicepresidenta callaban o hasta incluso les caían simpáticos a aquellas personas de esta organización de ultraderecha que es Revolución Federal, que iba hasta, por ejemplo, la Casa Rosada a escrachar el día de la asunción de Massa a varios dirigentes políticos. Son los que organizaron también la marcha esa de antorchas, donde tiraban pirotecnia también contra la Casa Rosada y huevazos, y donde participó también una de las imputadas por haber participado del atentado contra la vicepresidenta. Pero más hechos que tienen que ver justamente con esta situación. El diputado PRO, Francisco Sánchez, también lo hemos contado varias veces, ¿no? Pidiendo la pena de muerte en varias oportunidades contra la vicepresidenta por hechos de corrupción. Recién el día de hoy, medio que se empezó a arrepentir de sus dichos, pero lo dicho está. También lo contaba Iván Jagroski en su newsletter en Cenital, que Milman, el diputado Gerardo Milman, es el autor de un proyecto que días antes del atentado, lo que decía textualmente era: sin Cristina hay peronismo, sin peronismo sigue habiendo Argentina. Como dando a entender que, bueno, hay que eliminar al peronismo para que la Argentina siga estando y siga saliendo adelante. El cofirmante de este proyecto es también este diputado, el diputado Francisco Sánchez. Fíjense, una enumeración de algunos hechos de violencia discursiva muy clara que tienen que ver con las últimas semanas. Pero por supuesto que hay mucho más, ¿no? Las guillotinas que ustedes han visto en recientes manifestaciones, las horcas también, las imágenes de la vicepresidenta colgada en dibujos y demás. A ver, está claro que una imagen de la vicepresidenta colgada en una horca no es lo mismo que querer o directamente colgar a la vicepresidenta, pero sí es una imagen que posibilita, es una imagen que permite concebirlo, es una imagen que permite imaginarlo. No es un hecho menor. Estos hechos que se vinieron dando en las semanas previas y los venimos alertando y vinimos diciendo que hay que tener cuidado con este tipo de situaciones, bueno, eran observados como hechos pasajeros, como hechos, bueno, un grupo aislado de gente que está desquiciada, claro, gente que está desquiciada, pero que después la acción termina ejecutándose, como hemos visto en la última semana. De hecho, hoy se cumple una semana del atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Otro punto que es clave, ¿no? Este tipo de fascistas no van a las marchas con pinturas abstractas, ¿no? Van con carteles muy claros, ¿no? Esos carteles decían antes, y hay que ver qué dicen ahora, después de esto que ocurrió, pero antes decían: hay que matar a Cristina. Eran muy claros, eran muy contundentes, eran muy pornográficos en la violencia que ejercían. Y además, cabe hacerse la pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, ¿no hay un paso de esta violencia discursiva a la acción? Repasemos también otros hechos que tienen que ver directamente con la vicepresidenta. Recordemos, durante el gobierno de Mauricio Macri fue atacada su casa en Santa Cruz, quedó refugiada la vicepresidenta frente a una horda que estaba atacando e incluso intentando ingresar a la casa de la en ese entonces expresidenta, todavía no era vicepresidenta de la Nación. Los insultos regulares también en su departamento Yaquí, en la ciudad de Buenos Aires, ahí en Juncal y Uruguay. También otras situaciones como por ejemplo el ataque a la Casa Rosada y por supuesto la culminación con el atentado fallido en la semana pasada. Entonces,
teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Estos hechos relatados de violencia discursiva, teniendo en cuenta estas acciones ya directas en contra de la vicepresidenta, volvemos al inicio, ¿no? ¿Por qué este intento de despolitizar? ¿Por qué hay sectores de la política y de los medios de comunicación que intentan despolitizar el atentado contra la vicepresidenta? La primera impresión que tengo es que no se quieren hacer cargo de sus palabras. ¿Para qué habla uno? ¿Uno para qué dice algo? Para intervenir en la realidad, para que de alguna manera eso cambie algo. Por eso uno dice lo que dice y ellos saben perfectamente qué es lo que dicen. Lo que pasa es que ahora no se quieren hacer cargo, no quieren que las palabras tengan el efecto que muchas veces terminan teniendo, como en este caso, que es un atentado contra la vicepresidenta de la Nación. De vuelta, no estoy diciendo que hay una correlación directa, estoy diciendo que hay un escenario habilitante, hay un discurso violento, muy claro, ejercido contra un sector político que es el kirchnerismo y en particular la figura de la vicepresidenta, que termina dando un escenario habilitante de situaciones muy complicadas, en su grado máximo, el intento de asesinato contra la vicepresidenta de la Nación. Ahora, lo curioso de estos sectores políticos y también de los medios de comunicación, que cuando uno plantea este tipo de situaciones, cuando uno señala que son emisores de discursos violentos, rápidamente se atajan y hacen como el personaje de Capusotto, como Mickey Vainilla, cuando lo acusan de ser nazi y dice, no, yo nazi no soy, yo hago pop para divertirme. Acá hay algo similar, ¿no? Cuando uno le está diciendo, che, pero ¿vos te das cuenta de lo que estás haciendo? La violencia que estás ejerciendo día tras día en la radio, en la televisión y demás, es como que levantan la mano. ¿Vieron como cuando un jugador hace una falta y quiere hacer como que no hizo nada? Bueno, exactamente lo mismo. Es realmente curioso lo que pasa y hasta incluso bastante hipócrita el accionar que tienen muchas veces con esta situación. No hay, de vuelta digo, una correlación directa entre una cosa y otra, pero sí hay un escenario habilitante, eso es innegable. Y quienes niegan esto directamente se hacen los tontos, se hacen los boludos o son ignorantes y además desconocen un escenario mundial, ¿no? Una cuestión que se da en estos momentos y ya hace varios años en todo el mundo. Hay un periodista, se llama Juan Ruoco, es escritor también, y él hace toda una serie de afirmaciones vinculadas con el principal sospechoso de haber atentado contra la vicepresidenta de la Nación, más que sospechoso el que atentó contra la vicepresidenta de la Nación, pero falló, me refiero a Fernando Sabac Montiel. Cuenta Ruoco que, por ejemplo, los tatuajes que tienen que ver con ideologías neonazis, fascistas y demás que están circulando en algunos sitios que ahora les voy a contar cuáles son. Pero, por ejemplo, Sabac Montiel tenía uno de los tatuajes, tal vez el más difundido de todos, un sol negro. El sol negro era un escudo que tenía la SS de los nazis en sus oficinas centrales, ¿no? Después también otro de los tatuajes que tiene Fernando Sabac Montiel es la Cruz de Hierro. La Cruz de Hierro, ustedes saben, era justamente esa insignia que usaba los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán. Otro más, otro tatuaje, una representación vikinga del martillo de Thor. No sé si lo sabían, pero casi todas estas representaciones, quienes las usan y quienes las tienen, también están asociadas con los neonazis. Fíjense todo este cóctel de imágenes, de símbolos que Fernando Sabac Montiel tenía en su cuerpo y entonces cabe preguntarse, bueno, ¿de dónde la sacó? La verdad es que no sabemos exactamente de dónde lo hizo, pero lo que sí sabemos es que hay una suerte de sitios mundiales, que son 4chan y 8chan, donde funcionan todo este tipo de situaciones. Este cóctel de símbolos que representan ideologías nazis, fascistas, neonazis y demás, juntado también con este tipo de ideología y además también con el paso a la acción, ¿no? Y hay antecedentes, por supuesto, de esto a nivel mundial. Algunos de ellos en la última década, pero son un montón, con este mismo cóctel, primero con los símbolos, con tatuajes, también con una ideología que esté vinculada con la ultraderecha y demás, y después, por supuesto, el consecuente paso a la acción, porque es toda una serie de preparativos hasta que terminan ejecutando lo que le fue marcando ese precepto ideológico que tenían que hacer. Hablo, por ejemplo, de
personas que han llevado adelante atentados que han asesinado a un montón de personas. Anders Breivik, por ejemplo, a principios de la década del 2010, asesinó a 77 dirigentes jóvenes del partido noruego de gobierno de ese entonces. ¿Por qué los asesinó? Bueno, porque ese partido noruego que gobernaba estaba ampliando cada vez más la inmigración y entonces, claro, tenía un enemigo que eran los inmigrantes, ¿no? Típico enemigo de los fascistas, de los neonazis y demás. Brenton Tarrant, por ejemplo, asesinó a 51 personas, esto lo hizo en Nueva Zelanda, y también la excusa era la misma, ¿no? La proliferación de los musulmanes en Nueva Zelanda y lo que esto le molestaba a este terrorista, a este asesino. ¿Qué los une? Bueno, a todos los une lo mismo, ¿eh? A todos estos terroristas los une exactamente lo mismo. Los une la creación de un otro como el mal, de un otro como el representante de la decadencia. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿quién es la persona en la Argentina que en los últimos 10, 15 años ha sido señalada más veces como el mal, directamente en estos términos dicho por varios periodistas, ¿no? Que le dicen el mal o Cristina es mala, y también responsable de la decadencia? ¿Quién ha hecho responsable de la decadencia principalmente en Argentina? A Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, uno se puede preguntar entonces de vuelta, ¿no hay vínculo entre la violencia discursiva y el atentado contra la vicepresidenta? ¿No se prepara un clima de época? ¿No se empieza a concebir esa idea como posible y hasta incluso justificarla? Bueno, pareciera que sí, pareciera que es bastante evidente. Pero hay algo más para cerrar que me parece interesante para pensar. ¿Por qué hay mucha gente, incluso gente que no está vinculada directamente con las expresiones más radicalizadas de la política argentina, ya sea Javier Milei o Patricia Bullrich, sino gente que capaz tiene diferencias con el oficialismo y no mucho más que eso, pero que sin embargo llegan al punto increíble y absurdo de creer que el atentado fue un armado del kirchnerismo, por ejemplo, un armado para, vaya a saber uno qué, para beneficiar la situación judicial de la vicepresidenta, no sé, todo un delirio, pero que cabe la pregunta hacerse de, bueno, ¿cómo se llega a ese delirio? ¿Cómo es posible que alguien crea que eso puede llegar a ser efectivamente así, que esa locura puede ser efectivamente así? Y tiene que ver definitivamente con la construcción de un otro, con la otredad, con creer que el otro es capaz de ejecutar todos los males posibles. ¿Y por qué alguien puede llegar a creer eso? Porque se construye con el sentido, de manera permanente y sistemática, día tras día, que ese otro, el kirchnerismo, es el depositario de absolutamente todos los males. Por tanto, es posible que pueda hacer cualquier cosa, incluso planificar un atentado contra su propia vicepresidenta para poder, vaya a saber uno qué beneficio obtener. Se dan cuenta el nivel de locura o delirio que puede llegar a haber en los razonamientos. Pero lo más preocupante de esto es que no es un sector minoritario. Son muchas personas que creen que esto puede haber pasado. Lo cual, de vuelta, lleva a pensar en eso, en la construcción de ese otro y en cómo es posible que ese otro puede hacer cualquier cosa, incluso esto que les acabo de describir. Para cerrar, hablaba yo recién de estos dos terroristas, de Breivik y de Tarrant, que para ellos los musulmanes, los extranjeros, eran el depositario de todos los males. Para Sabac Montiel y para Brenda Uliarte, ¿quiénes son los responsables del mal? Bueno, evidentemente el kirchnerismo. Por algo atacan a la vicepresidenta de la Nación, conectando con el principio y con la pregunta que nos hacíamos cuando arrancábamos este momento: ¿por qué hay sectores políticos y medios de comunicación y periodistas que quieren despolitizar un hecho preeminentemente político? Bueno, porque no se quieren hacer cargo de todo lo que han dicho y de todo lo que dicen. Es momento de reflexionar luego de lo que ha sucedido. Bueno, muy bien, no es solamente